Bien, pues empecemos nuestro curso sobre la Basílica de Santa María, la cuarta de las sesiones, un curso que, como sabéis, pues ha sido organizado por la sede universitaria Ciudad de Alicante, a cuyo director académico, el doctor Jorge Olcina, agradezco la iniciativa, su amabilidad, su gestión, también al personal de la sede. Y bueno, pues sobre todo el impacto que este curso ha tenido, que está muy lejos del impacto que yo esperaba. Es decir, bueno, no esperaba tanta afluencia de gente. Incluso hoy, bueno, pues sois más de 30 personas las que os congregáis en esta convocatoria. Y bueno, pues los vídeos de las otras tres sesiones están siendo visitados constantemente, con lo cual, bueno, pues estoy muy contento y muy satisfecho. Abordamos hoy el siglo XVIII. Nosotros en la última sesión tratamos el siglo XVI, el siglo XVII, y nos quedamos justo en ese lapso, en esos últimos años del siglo XVII y los primerísimos años del siglo XVIII, en donde bueno, pues se tenían noticias sueltas, dispersas, de la construcción del huerto, de la construcción de la fuente, y bueno, pues será el siglo XVIII un gran momento para la Basílica de Santa María. El epígrafe del cartel, bueno, pues cuyo cartel es el que veis actualmente aquí, le denominé barroco y clasicismo, aunque el barroco nosotros ya lo empezáramos la semana pasada. Hoy tenemos muchas cosas por delante, tenemos un siglo XVIII apasionante, es el gran siglo para Alicante, es el siglo de oro verdaderamente para Alicante, y como no podía ser de otra manera, el esplendor económico que vive Alicante, a merced de su puerto, a merced de su incremento demográfico, bueno, pues se deja ver también en las artes. Es el momento para que nos hagamos una composición mental de edificios tan emblemáticos como el Ayuntamiento, como la Capilla de la Comunión de la entonces Colegiata de San Nicolás, de la conclusión de la Basílica de Santa María, con algunas partes que veremos poco a poco. Es el momento donde también se acaba el monasterio de la Santa Faz, y que, bueno, pues Alicante se está embelleciendo con plazas, con fuentes, con pequeños palacios de una tipología además muy concreta, como es una zona inferior que con una puerta ancha para el acceso a los carruajes. Es el gran momento de, bueno, de un gran esplendor económico, y eso se deja ver en todas las artes. Se puede decir que el esplendor económico vino acompañado de un esplendor artístico, y ese esplendor artístico que vive Alicante, unido siempre a los nombres de primera fila de la historia del arte. Bien, este es el edificio que tenemos, esta es la planta de la Basílica de Santa María. La semana pasada nosotros la dejamos casi concluida, porque falta muy poquito. Nos falta esta parte de aquí, que la veremos en primer lugar. Nos falta la torre que se asienta sobre las dos primeras capillas y la capilla del bautismo. Nos falta esta capilla de la comunión, que será lo más tardío en el tiempo, ya en un siglo XVIII muy avanzado, y para que os ubiquéis bien, esta capilla de la comunión es donde actualmente está el Cristo del Mar y algunas otras imágenes de sus cofradías. Y, desde luego, los dos grandes episodios, los dos grandes capítulos del siglo XVIII, como son la portada principal junto con las dos portadas gemelas laterales y la decoración de su presbiterio, con un camarín en donde se aloja la titular del templo, un tabernáculo para la exposición de la Eucaristía y un retablo múltiple, un retablo de sí, sería 5 calles, en cuya calle central estaría el camarín para la Virgen, y en cuyas calles laterales habría lo que tenemos actualmente, 4 lienzos con una temática concreta, como veremos a continuación. Bien, pues adentrémonos en el fascinante siglo XVIII. Bien, nosotros nos quedamos en la última sesión viendo esta pequeña portada de acceso. Es la portada de acceso desde la sala capitular, o mejor dicho, desde la antesala capitular a la sala capitular, con un diseño
pues que hasta ahora es bien conocido, con dos pilastras flanqueando el acceso, con un arco carpanel rebajado, las pilastras cajeadas, como es habitual, y un diseño curioso, o al menos algo que llama la atención, y es como esta cornisa que aparece quebrada en la parte central, esta cornisa se queda rota, se queda inconclusa, quizá a lo mejor porque no hubo un buen cálculo. Pero bueno, esto es algo habitual en la arquitectura. He visto muchos casos de este tipo. Bien, pues tras esta puerta, es decir, una vez que se ingresa a la sala que hay tras estas puertas de madera, se ve esta bellísima puerta. Una puerta que yo conocía por el grabado que incluye Rafael Viravens en su crónica. Yo siempre me pregunté dónde estaba esta puerta, hasta que, y más o menos la vista, veis que esta portadita de aquí sería la continuación de esta portadita que hay aquí, pero la portada me parece que es una de las obras del barroco alicantino mejores. Es exquisita, es la puerta de acceso a la sala capitular. La sala capitular no es una sala sin más. Hay que tener en cuenta una cosa. Un templo, y más un templo de rango mayor como es la iglesia de Santa María, tiene conectadas entre sí diversas dependencias que resultan importantes. La sala capitular era una de ellas, no solamente porque allí tenía lugar la reunión de su cabildo, es decir, de la comunidad parroquial, sino porque, y fijaos, de ahí viene el nombre, la sala o aula capitular recibe ese nombre porque ahí era donde se leía el capítulo diario de la Biblia. Y fijaos qué manera de embellecer y de dignificar su acceso a través de esta portada. Una portada que, como veis, está enmarcada por dos carnosas columnas salomónicas que generan un volumen. Mirad la puerta donde queda y mirad todo lo que sale. Es decir, el volumen es, vamos, se podría decir que es una portada escenográfica y todo en ella está siguiendo un porqué. Bueno, esta decoración que veis aquí a lo largo de esta cornisa, bueno, pues es una decoración muy típica de los finales del siglo XVII, esta cornisa rota también, mirad cómo la cornisa aquí se quiebra, hace un juego muy bonito de entrantes y salientes, siempre jugando con la línea recta y la línea curva, aquí nuevamente vuelve a curvarse, ¿eh? Pero fijaos cómo esta portada podría ser, y además con total seguridad extraída de algún grabado del padre Andrea Pozzo, que no nos quepa duda, esta portada podría ser puesta como un gran ejemplo del barroco internacional. Lo que ocurre es que no está a la vista, y como no está a la vista, pues pasa desapercibida. En el ático, en el dintel de esta portada, lo que sería este detalle, bueno, pues aquí tenéis quiénes son los que sufragan la obra. Está el escudo de la ciudad de Alicante, es decir, que el Concejo Municipal, bueno, pues es quizá el gran protector de la iglesia de Santa María, y aquí lo tenéis con un escudo sostenido por estos dos leones, símbolo de la valentía, símbolo de la fortaleza. Como veis, es una portada de un diseño muy preciosista que cuida al máximo los detalles. Mirad cómo hay unas guirnaldas que cuelgan de estas aldabas, cómo hay unos motivos decorativos de frutas, de flores, incluso en la clave del acceso, vamos, en la clave del trasdos. Pero mirad cómo, por ejemplo, aquí tenemos estas cabecitas de querubines que están aquí en estos pequeños entablamentos que sostienen la cornisa, vamos, es decir, un diseño verdaderamente especial. Y como digo, esto no es ningún hecho baladí, sino que realmente donde, bueno, el lugar al que pertenece, a la ubicación a la que pertenece esta portada, bueno, pues era el aula capitular, que era un sitio importante. Ya veíamos en la anterior sesión la gran importancia de las sacristías como lugar de inicio del culto, pero también como lugar de fin, y de ahí su propio nombre, y el aula capitular no se queda atrás. Pero bueno, sigamos porque el siglo XVIII tiene muchas más cosas. Mirad, a partir de 1713 consta la decisión de erigir una nueva torre que le asignara, que dotara de simetría a esa fachada, a esa portada, que, bueno, pues quedaría, vamos, si
la torre que había construida era esta, por tanto, esta es la torre gótica, mientras que esta es la que se construye en el siglo XVIII, a partir de ese 1713. Si por un momento nos hacemos una composición mental y suprimimos esta torre y dejamos un gran lienzo de pared que en 1713 estaría solamente con una puerta y su rosetón aquí, pues veríamos que tenemos una imagen de iglesia descompensada, porque la torre gótica, que por cierto es mucho más larga que esta, es decir, esta será más corta que la torre gótica pesa demasiado. Y luego, bueno, pues veremos cómo la obra exterior va a ir completándose sobre la marcha. Lo más importante, desde luego, es esto. Lo que ocurre a partir de 1721. Y es que se procede a la remodelación de la fachada principal. Como digo, aquí habría, hasta ese año 1721, habría una puerta en cuya zona superior habría un rosetón, una vidriera circular al uso de la arquitectura gótica, pero se decide renovar la imagen, se decide actualizar su apariencia, ajustarla a los nuevos tiempos, contando con un artista muy concreto y alguien que verdaderamente, bueno, pues elevaba la categoría del edificio, que ya de por sí era interesante. Bien, esta es la fachada, hablemos en principio, vamos a hablar, veis, bueno, lo que os decía, veis cómo la torre, esta torre gótica es bastante más larga que la torre barroca, por ello siempre tenemos que pensar en que esta es la antigua y esta es la moderna, moderna pero ojo, del siglo XVIII. Bien. Y al final lo que se idea es una gran portada, es como un gran retablo en piedra, y a mí siempre me gusta decir que las portadas de las iglesias, pues bueno, anticipan el clima de piedad que se vive en el interior. Esta portada, a más de ser una gran lección de arquitectura por todo lo que vamos a ver a continuación, es una gran lección devocional por el programa que aquí se propone, que lo vamos a ir viendo. Bueno, como es habitual en el siglo XVIII y siguiendo pues un poco la línea estipulada por los retablos, porque una portada de estas características no deja de ser un retablo en piedra, contamos con una única calle y un único cuerpo. Una única calle que aparece rematada por su parte superior con esta hornacina que es muy curiosa porque el arco aparece doblado, lo veremos a continuación. Un único cuerpo, perdón, un único cuerpo, los cuerpos son horizontales, una única calle, las calles son verticales. Bien, empecemos a leer la piedra. El 17 de octubre de 1721, diversos maestros como Francisco Mingot, Violat, Puerto, se les encarga la redacción de los capítulos que debían seguirse en la obra y fijaos, dice, en vista de la planta y perfil que se les muestra. 3 años más tarde, el escultor Juan Bautista Borja y el maestro cantero Francisco Mingot hacen el último reconocimiento. Quiere decirse que en 1724 al menos el grueso estaba de la portada, no de su escultura, sino el grueso de la portada, estaba ya hecho. Y poco más tarde, bueno, pues Juan Bautista Borja se ocupa personalmente de la labor escultórica. ¿Quién es este Juan Bautista Borja? Bueno, pues Juan Bautista Borja es el escultor valenciano de la primera mitad del siglo XVIII más destacado, o quizá debería remontarme a los últimos años del siglo XVII. Es valenciano y ya en 1717 elabora, por citar algún ejemplo, el coro de la Catedral de Orihuela, en colaboración con un escultor llamado Tomás Llorens. Elabora por esos momentos una tapa exquisita de pila bautismal para la iglesia de las Santas Justa y Rufina, también de Orihuela, y a partir de la década de los 20 se deja ver por Alicante. Este Juan Bautista Borja es el responsable de la modernización artística de la ciudad de Alicante. No se sabe, es decir, no se conoce con exactitud o con seguridad si Juan Bautista Borja fue el autor de las trazas de la portada, pero por determinadas cosas que en ellas se incluyen, no hay duda de que Juan Bautista Borja está detrás de este planteamiento. Bien, empecemos.
La portada, como veis, es bueno, pues un gran baile de soportes, porque tenemos soportes de todo tipo. Tenemos desde la columna de fuste liso, la columna salomónica, la columna entorchada, estípites, tenemos retropilastras, tenemos pilastras, en fin, tenemos como un poco de todo. Además de todo ello, tenemos labor escultórica en los cajeamientos de las pilastras, en los tercios inferiores de las columnas, en estas partes residuales que son como una especie como de aletones. Tenemos también escultura de bulto en la hornacina, con una espléndida imagen de la Asunción de la Virgen, cuyo efecto tridimensional con la corona veremos después y que ha sido recientemente puesto de manifiesto por un compañero de la Universidad de Alicante. Y luego tenemos otras esculturas de bulto, aquí tenemos San Andrés, el apóstol Santiago y otras dos figurillas. Veremos más cosas. Pero es que la portada encierra secretos por donde se vea. Es decir, aquí la portada de un edificio no es una cosa sin más. Hay que pensar que esto está concebido como un gran telón de fondo, como si fuese el telón de fondo de un teatro, porque las portadas son muy importantes. Mirad, en muchas ocasiones en la puerta de las iglesias se levantan altares. Por tanto, sirve como retablo. Pero es que la mirada siempre se va a concentrar en la portada de una iglesia porque de esas iglesias salen las procesiones y a esas iglesias se recogen las procesiones. O sea que todas las miradas van a estar siempre fijándose en esto. Y además, si se sabe interpretar, las portadas, y esta también, las portadas incorporan mensajes devocionales que convienen ser leídos. Bien, pues empecemos a ver detalles de esta portada. Bueno, en primer lugar, lo que aparece sobre el dintel entre este rompimiento de nubes, con una presencia importante de la rocalla barroca, de las Cs que se denominan porque tienen esa forma, mirad, es como la letra C, tienen esta forma. Entre este rompimiento de nubes nos aparece el Ave María y la corona. ¿Esto qué quiere decir? Que si no supiéramos a quién está dedicada la iglesia y no viéramos esta hornacina superior, viendo esto, sabríamos que su titular es la Virgen María. El Ave María, la anagrama, la A y la M entrelazadas, sostenidas por dos angelitos y, como veis, coronadas con corona real. Bien, todo aquí está dispuesto para sorprender al espectador. Veamos algunas cosas. Bueno, he traído detalles porque he podido fotografiar la portada en numerosas ocasiones y, bueno, pues detalles para que bueno, la veáis un poquito más de cerca. Aquí veis, por ejemplo, este rompimiento con las nubes, con estos ángeles. Mirad cómo estas cabecitas de querubines se entrometen entre las nubes, unas nubes que parecen muy algodonosas. O sea que es de verdad una gran obra de arte, una obra maestra. Pero sin duda, la gran protagonista, y mirad que hasta incluso, vuelvo aquí, hasta incluso se cambia el color de la piedra, es decir, se prescinde de esta piedra caliza de tono amarillento o parduzco y se elige una pieza de mármol, una pieza de piedra blanca de la cantera de San Julián. Aquí, mirad la vaporosidad de estas telas, muy seguramente por influencia de escultores italianos que gustaban mucho de estos pliegues así excesivamente angulosos, pero mirad la delicadeza de la postura. Esto no es lo que plantea Nicolás de Bussy para la iglesia de Santa María de Elche, que parece como una escultura pesada. No, esto es una escultura que realmente está levitando. La Virgen María está cogiéndose las manos a la altura del pecho y está subiendo al cielo. Es que realmente da la sensación de que está subiendo al cielo. La Virgen María aquí está en su asunción. Porque no lo olvidemos, la titular del templo es la Virgen de la Asunción. Mirad la vaporosidad de estas gasas, que parecen como gasas de verdad. Y luego hay angelitos que delicadamente, bueno, pues la Virgen se apoya en ellos o sostienen parte de las telas. Y como había ocurrido en el dintel, entre una amalgama de nubes que parecen de algodón, pues salen estas cabecitas del orden de los querubines. O sea, fijaos qué delicadeza a la hora de concebir esto. Pero no solamente nos debemos quedar en esta imagen, sino que el altorrelieve que se incluye detrás, y me estoy refiriendo
a esto de aquí, este alto relieve de la Santísima Trinidad, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que sabéis que la Trinidad es uno y trino, está en el momento de coronar a la Virgen. Y voy a volver a la imagen anterior. Mirad, aquí la corona está muy lejos de la cabeza de la Virgen. Esta fotografía está hecha a cierta distancia de la portada, mientras que esta está más próxima. Mirad cómo la corona se acerca a la cabeza de la Virgen. Este efecto tridimensional es algo completamente novedoso, obra de Juan Bautista Borja, que como veis, aquí se muestra como un gran escultor. Es un grandísimo artista, poco valorado hasta la fecha, por cierto. Y mirad, es que la delicadeza de ese rostro, ojalá algún día se pueda hacer una fotografía de este rostro. De momento no se puede porque no hay un edificio delante que nos permita subir y hacer una fotografía, pero mirad cómo está. Si es que realmente podría emparentarse con el éxtasis de Santa Teresa que hiciera Bernini para la capilla de Santa María de la Victoria. Es que realmente esta mujer está en éxtasis porque está subiendo al cielo. O sea, fijaos, el capítulo no es nada, nada despreciable. Y testigos de primerísima mano, la Santísima Trinidad. Pero bueno, veamos más cosas. Flanqueando, esculturas de bulto, algunas un poquito peor conservadas y bueno, pues zonas un poco más restauradas, porque esta portada ha sido intervenida en ocasiones, pero mirad, permitidme que vuelva a la anterior diapositiva. Mirad este ángel que está sosteniendo el entablamento y mirad con su pierna, por cierto, unos angelitos delicados, adiposos, gorditos, en donde podríamos palpar incluso la adiposidad. Mirad cómo con su pie está chafando parte de este estípite, voy a volver, mirad, aquí lo veis mejor, con su pie está chafando parte de este estípite en el que se esconde una máscara y la máscara parece que hasta se queje de dolor. Y luego lo que os decía, el arco de embocadura, este arco, el que sirve de acceso, vuelvo a la portada general, este arco de embocadura, aquí se presenta doblado, es decir, se presenta en diagonal, aquí lo veis, pero también se presenta recto. ¿Esto para qué? Bueno, pues para otorgar una valoración más plástica del muro. En definitiva, en una palabra, más escenográfica. Bien, sigamos porque bueno, hay muchas cosas. Bueno, aquí tenemos la escultura de Santiago el Mayor y una escultura perdida que habría de San Miguel, que en la fotografía antigua sí que se contemplaba. Pero mirad cómo incluso los plintos se aprovechan para ubicar estas esculturas. Es que realmente es un prodigio esta portada, es un prodigio. Y todo aquí, mirad cómo hay máscaras, por aquí tenéis una máscara, luego veremos algunas otras más, pero mirad cómo hay máscaras, hay cosas ocultas. Y la máscara hace alusión a la teatralidad, sí, está clarísimo. Pero la máscara, en este caso, estas máscaras, están extraídas de repertorios de grabados del siglo XVI. Esto quiere decir que Juan Bautista Borja controlaba las láminas del siglo XVI, las láminas flamencas y las láminas italianas del siglo XVI. Bien, prosigamos. Bien, aquí tenéis un detalle, mirad cómo entre esta amalgama de rocalla barroca se entremete, sale este perfil, que si os vais a la puerta del ayuntamiento, a las puertas que recaen al portal del mar, también las encontráis. Y bueno, en la parte superior, como no podía ser de otra manera, su financiero, o sea, el Ayuntamiento de Alicante. Ya he dicho al principio que el Ayuntamiento de Alicante tuvo en esta iglesia, bueno, pues a su especial protegida. Bien, bueno, pues permitidme un segundo que voy a borrar esto que alguien ha puesto aquí. Bien, bueno, sigamos. Aquí vemos unos primeros planos de las columnas. Mirad qué graciosas estas columnas salomónicas, cuyo fuste está decorado, mientras que aquí, y se contrasta con esto, aquí están estas columnas lisas, de fuste liso, con el tercio inferior decorado, sí, pero el fuste liso. Mirad cómo hay unas retropilastras aquí detrás.
Fijaos también cómo se aprovecha cualquier rincón, cualquier recoveco para ubicar estas esculturas. Mirad esta gracia, qué bonito, cómo está sosteniendo el entablamento, parece que hasta le pesa. Vemos nuevamente máscaras. Mirad, es que decidme que la labor de escultura no es finísima. Es que estos angelitos tan delicados, tan rechonchos, son muy típicos del siglo XVIII. Y Juan Bautista Borja los introduce en su obra. Mirad la exquisitez del relieve, que no es tosco, sino que parece como una piel, como que se le haya recortado esa piel a la columna, cuando en realidad es piedra. Y bueno, pues hasta en los plintos hay unos jarrones, mirad cómo este jarrón se alberga también una máscara. Si es que, bueno, es todo lo que veamos, esto es lo que antes os comentaba, de este angelito que sostiene su entablamento, pero que pisa una máscara y la máscara parece que se retuerce de dolor. O, bueno, pues otras máscaras que están escondidas. Esto en realidad no tiene un significado oculto, sino que son motivos decorativos, eh, bueno, pues importantes, porque Juan Bautista Borja los va a hacer suyos y sus obras están plagadas de estos recursos. Bueno, aquí he traído otro para que veamos la calidad de la escultura y que, bueno, son cosas que ciertamente pasan desapercibidas a nuestros ojos. Mirad este angelito, que todavía guarda restos de la policromía, y es que no debe extrañarnos que las portadas, bueno, pues en otros tiempos estuvieran pintadas. Y aquí, bueno, pues otros asuntos de relieve con estas máscaras para que veáis, y bueno, la volumetría, la plasticidad, la escenografía de este monumento. Esta portada de por sí merecería, bueno, pues la consideración de bien de interés cultural solo la portada. Pero claro, las reformas no quedaron ahí, sino que este planteamiento de portada vino acompañado de estas dos portadas gemelas que veis aquí. Portadas gemelas que, viendo esta imagen, como estáis viendo, podríamos pensar que la iglesia tiene tres naves, porque tiene tres accesos. Pero la iglesia no tiene tres naves, como veíamos. Aunque quisieron colárnosla al perforar los contrafuertes y sugerir esas naves, tanto esta puerta de aquí como esta puerta de aquí dan a espacios residuales. Esta de aquí da a la capilla del bautismo y esta de aquí da a la capilla de la comunión, que si se prolonga llegaríamos a la capilla de la Inmaculada. O sea, que es una nueva ilusión óptica. Y detrás de este montaje, detrás de este planteamiento, encontramos de nuevo al escultor Juan Bautista Borja. Bien, os las muestro un poco más de cerca. Aquí las tenéis, son portadas pues mucho más sencillas que la portada principal, como es lógico. Son pues dos pilastras en torno al acceso, un acceso que, bueno, tiene un entablamento recto que en el centro se curva, algo que Andrea Pozzo también incluye en sus láminas de sus tratados, y en la parte superior, bueno, pues un motivo decorativo de angelitos sosteniendo, bueno, pues un jarrón con flores. Palmas, palmetas, más decoración, en donde podríamos ver alguna máscara más oculta, como es habitual. Pero hay un rasgo distintivo que podríamos establecer como la firma del escultor Juan Bautista Borja. Y es estos castillitos de aquí. Estos castillitos de aquí, que están en las enjutas, mirad, están aquí. Estos castillitos son como la firma gráfica de Juan Bautista Borja. Todas sus obras los contienen. Y no hay otras obras que contengan estas cosas. O sea, que cuando se ve ese detalle, que es un detalle pequeñito, podéis imaginar, cuando se ve este detalle, pues rápidamente no se duda en asignar esta obra a la traza de Juan Bautista Borja.
Y bueno, mirad, es que la calidad de estos angelitos, que bueno, pues estos son más rechonchos y tienen, bueno, más adiposidad que los de la portada central, pero siguen siendo igualmente finos. Están sosteniendo de manera muy graciosa, bueno, pues este jarrón, mirad cómo hay aquí unas llamas, un jarrón adornado con flores. O sea que es una labor escultórica delicada y fina, en donde, bueno, pues se ven otros motivos decorativos que no se veían en la portada principal. Y bueno, pues aquí tenéis estos jarrones, mirad, con unas lazadas, ya un poco adelantando repertorios más clasicistas, y bueno, pues todavía con cierto apego al barroco, como, bueno, pues aquí estos otros motivos decorativos. O sea, fijaos cómo Alicante, con esta portada, se pone en el discurso del barroco internacional. Esto, por tanto, no es un hecho baladí, ni mucho menos. Alicante se moderniza, la Basílica de Santa María se moderniza, entra, digamos, en el circuito del barroco internacional, un barroco con un uso de columnas salomónicas, con la gran implicación teológica que la columna salomónica tiene. Ya sabéis que se tiene la creencia de que en el acceso al templo de Salomón, o sea, al Sancta Sanctorum, había dos columnas que estaban en el ingreso. Esas columnas tenían ese fuste retorcido, de ahí el nombre de columna salomónica, y se decía que su tracista había sido el mismo Dios. Por tanto, imitar eso era como traer al presente de nuevo el templo de Salomón. Y no solamente eso, sino que ponerse bajo los mandatos divinos. Porque si el templo de Salomón había sido construido siguiendo los mandatos de Dios, y estoy hablando de las Sagradas Escrituras, cualquier iglesia que pretenda emular esa circunstancia es como si recuperase... Uy, un segundito. Permitidme un momento. Ahora, es que había un participante que si no le gusta, pues es tan sencillo y se puede ir. Bien, sigamos. Es el momento también de la colocación de, bueno, en primer lugar, de la perforación de nichos para ventanas y de la colocación de estos marcos, esta rocalla barroca. Lo que ocurre es que, bueno, pues actualmente están rellenadas con estas placas de alabastro que, bueno, pues le dan una imagen diferente de cómo estaría en otros momentos. Bien, aquí he traído otras fotografías para que veáis. Y ahora hablemos del segundo gran capítulo del siglo XVIII. Es el presbiterio. Si hemos dicho que el acceso se embellece, se adorna, se dignifica, lo mismo va a ocurrir con el interior. Y es, digamos, pues como un segundo gran momento dentro del siglo XVIII en la Basílica de Santa María. Se construye un camarín para la Virgen, un camarín, mirad, con un frontis todo en madera policromada y dorada, un frontis espectacular. Aquí está la escultura de la Virgen, de la que hablaremos a continuación, y su camarín, del cual también hablaré. Se construyen 4 retablos, pero es como si fuera un gran retablo de 5 calles, pero en realidad son 4 retablos que, bueno, aunque podríamos pensar que no son más que marcos para los lienzos, pues bueno, dan la apariencia de retablo. Y además, completando todo este dispositivo, todo este gran montaje, tenemos este tabernáculo para la exposición permanente de la Eucaristía. Con ello, ¿qué se persigue? Bueno, pues se persigue ajustar la Basílica de Santa María a los dictados del Concilio de Trento y de sus famosos decretos, en donde se exaltaban por encima de todo 3 grandes aspectos de la fe. En primer lugar, la Eucaristía, por ello se dispone el tabernáculo, para su exposición perpetua. En segundo lugar, la Virgen, mirad, la Virgen ocupa un lugar preferente en la Iglesia. Bueno, está claro que la Iglesia está bajo su advocación de Santa María de la Asunción, aunque en otras ocasiones, como por ejemplo recogía el cronista Bendicho, la Iglesia recibe el nombre de Santa María del Mar por su ubicación cercana al agua.
Pero bueno, ahí tenemos a la Virgen que domina todo y parece que, bueno, sea como la protagonista de una gran obra de teatro. Y por otro lado, los santos. Y ahí están los santos ubicados, porque tenemos a Tobías, tenemos a San José, tenemos a San Joaquín y tenemos a San Juan Nepomuceno. O sea que fijaos la cantidad de cosas, perdón, San Juan Crisóstomo, que, quería, que se quería plasmar y recoger en un mismo ámbito. Es más, no solamente en un mismo ámbito, sino que también se recogen en un mismo eje, a la manera de la Catedral de Valencia, pero a la manera, sobre todo, de lo que se había practicado en la colegiata de San Nicolás. Bien, veamos cosas. Bueno, este es el frontispicio del camarín de la Virgen. Esta parte de aquí es el remate del tabernáculo, con lo cual esto no forma parte. Vamos a fijarnos en este arco, que como ocurría en la portada, aparece doblado, es decir, aparece recto por aquí, pero aquí nos aparece en diagonal, para mostrar una escenografía diferente. Y bueno, pues mirad qué derroche de imaginación, pero también pues qué alarde decorativo, cómo está todo en torno a grandes rocallas barrocas, de exquisita factura, estas pequeñas hojitas que también las incorpora Andrea Pozzo en sus retablos. Y es que, claro, la gran protagonista es esta señora que veis aquí. Esta es la imagen de la Virgen, una imagen rarísima, curiosa, por cierto, porque claro, la Asunción de la Virgen, representada con el Niño Jesús, esto puede ser difícil de interpretar, y es que en realidad no pega mucho. La escultura es una escultura de en torno a 1752-53, hecha por un alicantino, por Pascual Valentí, que, claro, vuelvo aquí, mirad, su tamaño es colosal, y desde lejos, que es desde donde se debe observar, da una gran apariencia, hace un gran efecto. Pero claro, si nos acercamos, vemos que hay determinadas cosas que nos pueden resultar incluso hasta monstruosas, como por ejemplo estas caras de los ángeles que acompañan, pero aún así la imagen de la Virgen es que digamos que va mucho más allá. Nos la presenta serena, con una túnica blanca, un manto azul, los colores habituales de la Virgen, con unos esgrafiados, con estofados de frutas, de flores, motivos geométricos, motivos vegetales, en su camarín. Y el camarín, creo que he traído algunas fotografías más de la Virgen. Bueno, la Virgen está sobre una peana muy elevada, que parece marmoleada, es decir, esto sigue siendo madera, pero nos da la sensación de que es mármol, con 4 letanías lauretanas ubicadas en cada uno de los 4 lados de la peana, y el camarín, como veis, es una estancia octogonal. Y aquí quería llegar. Octogonal. El camarín es una pequeña construcción interesante, curiosa. Parece, yo siempre los tengo comparados como las cajas fuertes de un banco, porque no se sabe cómo se accede, porque se guarda su mayor tesoro ahí dentro, porque tampoco se sabe de dónde procede la luz, y mirad, hay un pequeño óculo en la parte superior que deja pasar algún rayo de luz, porque todo está decorado como si fuese una gruta de fantasía. Hasta en ocasiones se han encontrado perlas naturales dispuestas en los camarines, no en este, sino en otros camarines. Y todo está dispuesto, bueno, pues para homenajear a la persona que está dentro de ese camarín. Esto, un camarín es una habitación. ¿Y quién está en esta habitación? La Virgen María. Por lo tanto, la habitación de la Virgen María no puede ser cualquier cosa. Y todo en ello, todo en este camarín está orientado a piropear a la Virgen María. Las letanías lauretanas, que son realmente piropos, y la misma consideración espacial. Es una planta circular, una planta central. La planta central es la planta más, como por así decirlo, de un mayor prodigio de la ingeniería. Es decir, resulta una planta curiosa, una planta rara. Y la planta central, en este caso, nos está emulando al Santo Sepulcro de Jerusalén, que también era una planta central. Está emulándonos a Anástasis,
a la iglesia por definición. Mirad, os muestro algunas cosas más. Bueno, en los flancos hay angelitos que sostienen también letanías lauretanas, pero mirad la pintura, todo ello, incluso, bueno, el pavimento, que es un pavimento del siglo XVIII, los mismos espejos que fueron traídos desde Madrid, que todavía se conservan, los espejos originales dorados al mercurio. Mirad los angelitos, bueno, pues aquí intervienen Pascual Valentí como escultor, interviene Ignacio Castell como tallista, interviene José Moñino como dorador, también Francisco Torres como dorador, y al final lo que hay es, bueno, pues un gran montaje, un gran planteamiento que, bueno, pues es digno de visitar. Desde allí preside todo el conjunto esta grandiosa imagen de la Virgen con una grandiosa peana también, pero que, como os decía antes, si nos acercamos, pues puede ser que hasta nos resulten monstruosas algunas de las poses y algunas de las caras, como por ejemplo, pues mirad estos niños que aparecen en primer plano. Los estofados son realmente interesantes y bueno, pues es una suerte que en Alicante se conserve esta obra de la arquitectura. Bien, sigamos. Esta es la túnica de los ángeles. Mirad qué delicadeza en los esgrafiados, en los estofados. Aquí he traído un plano de mayor detalle. Y aquí, mirad, esto es una cosa curiosa, porque el arco de embocadura, veis que aparecía doblado, es decir, aquí aparece un arco en diagonal, aquí hay un arco recto y aquí otro arco en diagonal, como un arco abocinado. Y entre este arco y este arco, ay, perdón, hay un hueco que en teoría debía albergar un lienzo bocaporte. El lienzo bocaporte es ese lienzo que se echaría, se bajaría para ocultar el camarín, por ejemplo, pues en alguna función determinada o alguna función especial. Bien, bueno, he traído más detalles del camarín y yo tengo la sospecha de que este lienzo de la Inmaculada, que por dimensiones coincide, que está en la Capilla de la Purísima, pudiera ser ese lienzo que bajaría por ahí, porque los sistemas de poleas todavía están, ese lienzo bajaría por ahí y cerraría el frontis del camarín. Aquí tenéis el lienzo de la Inmaculada Concepción, pues siguiendo la iconografía habitual de este pasaje. Bien, hablemos ahora, por ir avanzando, porque se nos echa el tiempo encima y tampoco quiero entreteneros demasiado, hablemos ahora de estos lienzos, de estos 4 lienzos. Aquí tenemos a Tobías y al Ángel, el lienzo, obra del pintor Agustín Espinosa de hacia 1760, con estos espléndidos marcos de rocalla barroca hechos por Ignacio Castell y por Pascual Valentí, y dorados por Francisco Tormos, que están, bueno, pues aquí tenemos a San Juan Crisóstomo, la Sagrada Familia, es decir, perdón, San José y el Niño, y aquí la Sagrada Familia de la Virgen. El pintor Agustín Espinosa es un pintor que sigue de cerca al pintor Antonio Villanueva, documentado, por cierto, aquí en la iglesia de Santa María, porque había hecho el lienzo en 1748, el lienzo que recoge el momento del incendio de 1484, y bueno, pues parece que sigue esa pintura como amable de los años centrales del siglo XVIII, de este pintor de Agustín Villanueva. Bien, en el montaje, pues el montaje se completa con estas grúas. Mirad a esta pieza con una rocalla barroca de ascendencia francesa, con un ángel sujetando una lámpara. A estas piezas se le denominan grúas. Estas grúas o cartelas, también lo encontraríamos en la documentación como cartelas, están sujetando lámparas. Mirad cómo hay una y otra a cada lado. Y por último, nos ocupamos, de este ámbito me estoy refiriendo, nos ocupamos de su tabernáculo. Los tabernáculos, bueno, pues son pequeños monumentos, pequeños templetillos, curiosos, porque son esas pequeñas arquitecturas que quieren decir mucho en muy poco espacio, quieren lanzar muchos mensajes, mensajes de redención, mensajes bíblicos, mensajes apostólicos, y que, bueno, pues deben ser interpretados como tal. Bueno, si nosotros vemos este tabernáculo, vemos que hay pares de columnas en las esquinas, esto es muy italiano,
pero por sus dimensiones no hablaríamos nunca de baldaquino, porque los baldaquinos son aquellos que se ponen encima del altar y lo cobijan, como por ejemplo en San Pedro del Vaticano. Aquí no, un monumento que se pone encima del altar lo denominaríamos como tabernáculo o templete. El templete tiene una función básica y es la exposición de la Eucaristía. Este templete tendría un montaje en su interior, que por cierto la documentación lo recoge, que haría emerger de su interior, en las grandes solemnidades eucarísticas, haría emerger de su interior a través de un mecanismo de poleas, haría emerger la custodia, y claro, fijaos qué fiesta para los sentidos en aquel momento. La custodia emergiendo entre nubes de incienso, las velas, el sonido de campanas, el órgano en todos sus registros. Fijaos cuánta cosa. Bien, pues hoy en día los templetes, los tabernáculos tienen otra función diferente, no siempre, perdón, no siempre están para la exposición permanente de la Eucaristía. Y bueno, pues en el caso de la Basílica de Santa María tenemos esta pieza hecha por Pascual Valentí, por Ignacio Esteban y por Ignacio Castell en los años centrales del siglo XVIII, a partir de 1750, que nos muestra, bueno, pues que antes estaría cerrado por puertas y hoy en día las puertas de la parte delantera se han suprimido para mostrarnos esta imagen de un Cristo crucificado del siglo XVIII de pequeño tamaño, del cual, bueno, pues todavía no se ha podido averiguar su procedencia. Esculturas de corte moderna, vamos, muy actuales, de los 4 evangelistas, desempeñando su oficio en los chaflanes, ahí los tenéis. Aquí tenéis, bueno, este es Juan y San Lucas con el toro. Y aquí veis el detalle de las puertas. Las puertas tienen pues, los habituales atributos eucarísticos, como son pues, las espigas de trigo y los racimos de uva, en tanto que las especies eucarísticas. Y aquí tenéis la parte superior, el remate o el copete que se denominaría, con la paloma del Espíritu Santo, con las tablas de la ley, con el libro de los 7 sellos, encima del cual está el Cordero Místico, igual que aparece aquí en este alto relieve, con angelitos que, bueno, pues por sus poses, en otros momentos quizá a lo mejor podrían portar instrumentos de la pasión, pero que hoy en día, bueno, pues que han desaparecido. Bien, aquí veis, esta es una foto hecha desde el camarín a la parte superior del tabernáculo, y bueno, pues el conjunto quedaría completo a uno y otro lado de la capilla mayor con estos 2 retablos de la Anunciación y de la triple Ana, que sería Santa Ana, que está aquí, la Virgen María y el Niño Jesús, la triple Ana, con bueno, pues unos marcos barrocos que son bueno, pues los que veis aquí. Bien, pero sigamos, porque tenemos todavía faena antes de concluir. Estamos alrededor de 1760, ya tenemos en 1760 la torre hecha, tenemos la sala capitular también, que era lo que habíamos empezado a hacer hoy, tenemos la reforma del presbiterio, pero nos faltan la reforma de la capilla de la comunión, perdón, de la capilla de la Purísima y la capilla de la comunión. Empecemos por la capilla de la Purísima. Aquí tenéis una fotografía un poco antigua de la capilla de la Purísima, en donde se exponía una imagen del Sagrado Corazón en un retablo clasicista. Es decir, aquí, bueno, lo que tenemos es un retablo, bueno, pues dentro de esos, por así decir, de esas tendencias que surgen, bueno, merced a las academias de Bellas Artes, que surgen a partir de la década de 1760 y que pretenden recuperar el pasado clásico y traerlo al presente, lo mismo que ocurría con el Renacimiento. Se plantea un gran retablo de arco de triunfo, coronado por este frontón triangular, pero en la actualidad tenemos a la Purísima, a la Inmaculada Concepción. Una escultura que bien también merece la pena visitar, porque la escultura es obra del escultor valenciano José Esteve Bonet. José Esteve Bonet, para que nos entendamos, no era un artista más, era el director de escultura de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia.
Por lo tanto, contar con Esteve Bonet significaba glamour, significaba categoría solo por el mero hecho del cargo que ocupaba. El caso es que también era un gran escultor, como se percibe, y he traído alguna fotografía de detalle. Mirad, he querido también traer esta, porque si esta la encontramos en la iglesia de Santa María, el escultor José Esteve Bonet hizo otra Inmaculada para la iglesia de la Inmaculada de las Carolinas, del Pla de Carolinas. Aquí la tenéis, pero bueno, este es el ejemplar de la Basílica de Santa María y este es el de la iglesia de la Inmaculada. Aquí tenéis, como veis, se trata, y voy a volver a esta fotografía anterior, se trata de una escultura clásica, porque el rostro nos está hablando de una escultura clásica, pero todavía se muestra cierto apego al barroco por esta manera de concebir el manto, todo es madera policromada y dorada, mirad el detalle de las policromías, mirad estos estofados que hay aquí, mirad este detalle floral que se esconde, el rosa de las mangas, esta pequeña puntilla de los puños, bueno, y lógicamente, bueno, pues el maligno personificado en forma de serpiente que muerde la manzana, que bueno, pues es una iconografía habitual. Aquí veis, bueno, pues otro detalle del manto que está haciéndose como ese remolino. Y la última obra arquitectónica sería esta, que es la que corresponde a la Capilla de la Comunión. Una Capilla de la Comunión cubierta por cúpula y es una cruz griega, o sea, otro espacio central, con todas las connotaciones simbólicas, representativas, expansivas, simbólicas que tiene la planta central y la planta de cruz griega. Pero en este caso, además, se suman más cosas, porque directamente nos está remitiendo por los casetones de esta cúpula, nos está remitiendo a modelos, no solamente me voy a fijar en la cúpula de la concatedral de San Nicolás, sino que nos lleva a Roma, concretamente nos lleva al Panteón, a la arquitectura solemne, a la arquitectura clásica. Pero aún así se sigue manteniendo próximo a lo barroco. Mirad cómo en las pechinas, que son estas piezas triangulares que hay aquí, en estas pechinas, hay toda una decoración abigarrada de rocallas de aquí. Bueno, esto que se ve aquí es el remate de la cruz lateral del Cristo del Mar. Y bueno, pues por la gramática y por el repertorio decorativo de todos estos casetones, pues esto se erige como en la última obra ya clasicista. Y hablemos, ya para terminar esta intervención, hablemos de los ajuares de plata. Se conservan varias piezas interesantes, yo he traído dos, concretamente es este cáliz, es un cáliz vienés como de 1770 aproximadamente, en cuya superficie, pues bueno, se acomodan los repertorios iconográficos de los improperios y de las llamadas Arma Christi, que nosotros ya veíamos en el cáliz de Juan de la Peña la semana pasada. Y bueno, os pongo alguna, por ejemplo, aquí detalles de las ces barrocas, la rocalla barroca, pero mirad cómo en la sobrecopa se acomoda la corona de espinas, se acomodan espigas de trigo, se acomodan las tenazas y el martillo, los tres clavos, en fin, unos motivos que de manera abstracta nos están resumiendo la pasión. Igual que ocurre en este espléndido copón, cuyas marcas no he podido identificar todavía, que seguramente se trate de un copón italiano por la manera sobre todo de configurarse el nudo, pero bueno, en la parte del pie pues incorpora un sepulcro vacío, el cordero místico con el lábaro de la victoria sobre el libro de los 7 sellos y el pelícano, que sabéis que es un trasunto de Cristo porque, bueno, representa el sacrificio. El pelícano se pica en su pecho para dar de comer a sus crías, que aquí tenéis a las crías. En la parte, bueno, el nudo, que como veis, de una factura, bueno, hermosísima, y en la parte de la sobrecopa, en una pieza que se desmonta, están, bueno, pues otros improperios como la columna con el flagelo, aquí como la escalera, tenazas, martillo, la lanza, la caña con la esponja. Y bueno, pues antes de hablar de esto, quiero decir que
con esta obra, lógicamente hay más obras, hay retablos del siglo XIX, hay imágenes del siglo XX, de las de Castillo Lastrucci o del escultor Aurelio Ureña, del escultor valenciano que estudió Víctor López Arenas, pero como se trataba de la arquitectura y también de su amueblamiento histórico, pues bueno, he querido zanjar aquí el contenido del curso sobre la Basílica de Santa María, en un curso en donde bueno, pues hemos profundizado siempre con el apoyo de la documentación histórica, de la poca documentación que se conserva, bueno, pues hemos profundizado en toda su secuencia constructiva que llega a definir el monumento que hoy tenemos. Y por otra parte, os quería comentar, y aquí tenéis el detalle, que los jueves de junio, el 4, 11, 18 y 25 de junio, pues también por iniciativa de la sede universitaria Ciudad de Alicante, de la UA y del aula de arte que un servidor dirige, bueno, pues se ha planteado un curso sobre la Concatedral de San Nicolás, en donde se hablará pues de la historia de la construcción, de arquitectura, de programas artísticos y de los ajuares de plata. Por mi parte, bueno, pues es todo lo que quería contar sobre la Basílica de Santa María. Os agradezco de todo corazón que hayáis permanecido fieles a esta cita de los sábados de junio, aún teniendo en cuenta la buena temperatura y las ganas de salir a pasear que bueno, pues nos ha provocado el confinamiento por la epidemia de la COVID-19. Y bueno, pues por mi parte es todo. Si alguien desea hacer alguna pregunta, pues sabéis que como siempre, a disposición.